Veamos ahora un tipo de comunicación que es muy importante y que tiene muchas particularidades, como lo es la comunicación no verbal. Esta nos va a servir a nosotros para comunicarnos más allá de nuestras palabras. Es algo que trasciende las palabras. Es algo que habla a través de diferentes fuentes, como lo es, por ejemplo, el cuerpo, que es la quinesis, el uso de la voz, que es la vocálica o las expresiones vocálicas, el uso del espacio, que es la proxémica, la presentación personal, las miradas, las expresiones faciales, las posturas. Es muy importante que ustedes identifiquen algo. El lenguaje nunca es silencioso. Aunque yo hiciera esto, ¿se fijaron? Me he quedado callada, pero no por eso no les estoy comunicando. Yo les estoy comunicando a través de mis gestos, de mi cara, de mi mirada, de mi ropa, de mi indumentaria en general. Todo el tiempo estamos comunicando, ¿sí? Ustedes ya saben si en este momento estoy triste, estoy contenta, estoy a lo mejor muy nerviosa. Todos los sentimientos o todas mis emociones, yo se los estoy transmitiendo. Y no solo a través de mis palabras, sino a través también de todo mi cuerpo. Es muy importante también saber que la comunicación no verbal me permite o es un elemento más para que yo me pueda relacionar con los demás. ¿En qué sentido me puedo relacionar? Bueno, atrayendo más clientes, si tengo una comunicación no verbal que sea compatible con lo que estoy yo diciendo. También para llevarme mejor con mis compañeros de trabajo, para ser más empática. Se dice entonces que la comunicación no verbal o ese movimiento corporal me va a ayudar a complementar, a matizar, a contradecir, porque muchas veces un gesto en mi cara puede eliminar una frase que yo haya dicho. El lenguaje corporal complementa, matiza e inclusive puede contradecir el lenguaje verbal. Supongamos que yo les estuviera diciendo, es que estoy muy contenta y tuviera la cara de tristeza. O sea, con mi cara puedo anular todo lo que yo les estoy diciendo con las palabras. Entonces es muy importante que tengamos una comunicación tanto verbal como no verbal que sea congruente para que la demás persona reciba justamente ese mensaje de coherencia que nosotros queremos dar. En el lenguaje corporal es entonces muy importantes nuestras miradas. El que veamos a la persona con la que estemos hablando y que nuestra mirada le esté diciendo que estamos teniendo atención, que nos interesa lo que nos está diciendo, ¿sí? Porque muchas de las veces cuando estamos hablando con alguien, estamos volteando hacia otro lado, volteamos la mirada hacia abajo, no le estamos transmitiendo a esa persona que verdaderamente le estamos poniendo atención. Otro punto también muy importante, los gestos, los movimientos de la cara, le estamos diciendo, sí me interesa, pero con una actitud de apatía o haciendo muecas. Es muy importante que tengamos nosotros cuidado de este tipo de gestos que hacemos con nuestra cara. Los emoticonos también nos ayudan mucho a reforzar ese lenguaje que nosotros tenemos en la red. Les voy a comentar muy rápidamente un ejemplo. En una presentación en la que estuve, había dos bibliotecarias de una biblioteca pública especializada en la ciudad de Nueva York. Ellas decían que les llamó mucho la atención y les gustó el hecho que como parte de los emoticonos en la red hubieran puesto la manita así, que ustedes saben qué significa. Es un me gusta, es un like, pero pusieron la manita con color negro, ¿sí? Y ellas justamente eran de ascendencia negra y decían, es que no nos sentíamos nosotros antes de eso incluidas en ese lenguaje no verbal. Entonces, cuando pusieron la manita dijeron, ya estamos ahí presentes, ¿sí? Ya formamos parte también de esa comunidad. Fíjense qué importante es esto. Ahora, ¿cuáles son los elementos lingüísticos relacionados con nuestra voz? El volumen. El volumen es referente a la intensidad con la que nosotros hablamos. Cuando nosotros queremos poner énfasis en algo, ¿qué vamos a hacer? Alzar el volumen de nuestra voz. La entonación también es diferente cuando hablamos de una cosa y de otra. Esta nos puede servir para dar matices, ¿sí? Al igual que el volumen, la entonación también nos sirve para nosotros poder transmitir estados de ánimo. La claridad se refiere a la vocalización. Cuando hablamos, nuestras palabras deben de salir de una forma natural, de una forma fluida y con precisión, que tiene que ver también con lo que es la fluidez, que es la habilidad de poderse expresar de forma continua, de una manera clara. Siguiendo con estos puntos, hay que tener mucho cuidado de la velocidad y el ritmo con el que hablamos, es decir, no debemos de hablar
ni demasiado rápido ni demasiado lento, porque aburriríamos ¿a quién? A la audiencia. El timbre de nuestra voz también es importante. Ese es el registro que cada uno de nosotros tenemos. Y finalmente, las pausas vocalizadas. Son momentos en los que la comunicación se detiene. Esto puede ser de una forma intencionada para que el interlocutor asimile lo que le estamos diciendo. Finalmente, el tono. Todos tenemos un tono de voz diferente, ¿sí? El tono es nuestra calidad de voz. Nos puede ayudar también a enfatizar partes de lo que queremos resaltar de una conversación. Y sirve también cuando queremos llamar la atención. Tenemos un tono diferente, un tono más agudo, un tono más duro, ¿sí? Entonces, todos estos son elementos lingüísticos relacionados con nuestra voz que es muy importante que los tengamos conscientes al momento de estarnos comunicando y sobre todo al momento de hacer una presentación en público. Siguiendo entonces con la voz, este es muy importante porque nos habla también de nuestra imagen. La voz nos permite a nosotros crear sensaciones, transmitir sentimientos, transmitir emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos nosotros hacer con la voz? Con la voz nosotros podemos decir si estamos seguros de lo que estamos hablando, si estamos inseguros, nerviosos, todo eso se va a notar en nuestro tono de voz. Es muy diferente entonces cuando, por ejemplo, una persona está mintiendo, muchas de las veces se dice que baja el tono de la voz, ¿sí? Que nosotros podemos sentir que no nos está diciendo la verdad porque está hablando con un tono más bajo. Entonces es muy importante que nosotros siempre cuidemos cómo es el manejo de nuestra voz, que podamos transmitir a través de la voz, ¿sí? Lo que estamos nosotros queriendo decir. Ahora, les voy a compartir a ustedes algunos ejercicios prácticos para que ustedes puedan hablar de una manera más fluida, que sea más entendible. Estos ejercicios yo no les voy a decir hace cuántos años los hacía, pero ya hace muchos, en un programa de radio que tuve. Al inicio me dijeron, toma un lápiz, ese lápiz ustedes se lo pueden poner en medio de la boca y van a seguir ustedes hablando. Y este ejercicio, si lo hacen de manera repetida, les va a ayudar a ustedes a tener una mayor fluidez. Lo voy a hacer sin miedo al ridículo. Ustedes ponen aquí su lápiz y empiezan a hablar y empiezan a articular hasta que se les entienda bien lo que ustedes están haciendo. Difícil, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer también este ejercicio todavía más complicado pero más efectivo? Se ponen ustedes un corcho de una botella de vino, se lo ponen en esta parte de la boca e intentan también hablar. Van a ver que va a mejorar mucho su comunicación. ¿Qué más podemos ver con respecto a lo que es el tema de la comunicación no verbal? La forma de caminar. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay 36 diferentes maneras de caminar? Y que cada una de ellas va a expresar cómo somos, ¿sí? Y cómo también nosotros queremos que nos vean los demás. Es muy difícil que una persona tuviera ese repertorio de 36 diferentes maneras de caminar, pero sí tenemos que identificar cuáles son nuestros estilos. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que yo proyecto. Puede ser un caminado. Imagínense si yo fuera caminando así de esta manera, ¿qué les proyectaría? Flojera, desencajo, pero si yo camino de una forma con mi columna vertebral recta, segura, eso es lo que les estoy transmitiendo. Entonces, tomen mucha atención en la manera en la que ustedes caminan. Yo en ocasiones he recibido comentarios que me dicen, oye, te vi de lejos, a lo mejor me vieron de espalda, ni siquiera me vieron la cara. Y me dicen, ¿te pasa algo? Te sentí triste. ¿Por qué? Por la forma en la que yo iba caminando, a lo mejor muy apesadumbrada o con la cabeza hacia abajo, ¿sí? O por el contrario, también me han dicho, oye, te vi el otro día y te veías muy bien. ¿Por qué? Nada más de la forma como uno camina. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen, inclusive hasta se pongan a practicar cómo voy a caminar, qué es lo que yo quiero proyectar. La ropa. La ropa es otro elemento de la comunicación no verbal. ¿Se han fijado cómo estoy ahora? Diferente a mi vestuario anterior. El vestuario anterior era como para ir a la oficina, pero en un ambiente formal. Así también puedo ir a la oficina, pero a lo mejor ya es una cuestión más relajada. Pero esperen a ver, ¿qué les parece este otro atuendo? La indumentaria es la esencia de la imagen que proyectamos hacia afuera. Son los mensajes que enviamos a los demás. Es autoimagen cuando nos vestimos para gustarnos o para no, para pasar desapercibidos, y nosotros vamos a actuar en función de esa imagen que tengamos de quién, de nosotros mismos. Si nos vestimos para el éxito, es más fácil que lo consigamos.
Y no me refiero a que tengamos que ir a la oficina todos los días de traje sastre. No, cada quien puede tener su propio estilo, su propia vestimenta, pero que esta ropa o esta indumentaria vaya acorde o sea congruente con quienes nosotros somos y en el lugar en el que nos estamos desenvolviendo. Si el mensaje que estamos enviando a través de los colores, de la textura y del tipo de ropa es el adecuado, será más fácil entablar la comunicación, ¿sí? ¿Para qué? Para un determinado tipo de situación. Si no adaptamos este lenguaje a la situación, tendremos que esforzarnos más en demostrar lo que sabemos. El aspecto abre puertas y es importante cuidarlo. Hay que utilizarlo para nuestros objetivos. El color también es importante. Por ejemplo, el negro puede ser un color de luto, profesional, elegante. Los rojos son más vistosos, más agresivos. Las texturas también son importantes. Es decir, yo no me voy a poner de lentejuelas o de seda para ir a la oficina, ¿verdad? Ustedes tampoco lo harían. Finalmente, relacionado con nuestros tipos de gestos, ¿cuáles son? Los emblemas, los ilustradores, demostraciones de afecto, reguladores y adaptadores. Los emblemas. Estos son actos corporales que tienen una traducción verbal directa. Las personas están muy conscientes de que realizan estos actos y es probable que estén bajo control en la misma medida que lo está la selección de las palabras. Como por ejemplo, hacer esto se hace de una manera consciente. Después, los ilustradores. Son gestos que acompañan, ilustran y refuerzan el diálogo. Aunque al parecer las personas están conscientes, son capaces de controlar estos movimientos. El nivel de conciencia y control es menor que el que se tiene respecto a los emblemas. Después están las demostraciones de afecto. Son expresiones faciales que reflejan el estado emocional de la persona. Los reguladores son los comportamientos que sirven para mantener el flujo de la conversación. Proveen de la retroalimentación que se necesitaba para saber si se entiende el mensaje. Cuando se necesita clarificar algo, cuando se puede iniciar una aportación o cuando se va a terminar de hablar. Los adaptadores son los comportamientos producidos por efectos de inseguridad. También se les conoce como tics nerviosos, como por ejemplo, si yo estuviera haciendo esto constantemente en mi presentación, ustedes dirían, probablemente la maestra está nerviosa, o si estuviera tronándome los dedos, o si estuviera teniendo un tic nervioso en el ojo, todo eso son símbolos de adaptadores. ¿Qué más? La áptica. La áptica es la interpretación del contacto físico y esto tiene que ver mucho también con la comunicación intercultural. ¿A qué me refiero? No actuamos igual de un país a otro en relación al contacto físico. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que si viajan a un país oriental, si van ustedes a una empresa en un tono de trabajo, ustedes no les van a dar las manos, y estoy hablando de generalidades, no los van a saludar de mano, los van a saludar de una manera formal haciendo una inclinación de este tipo. Si ustedes van, por ejemplo, a países europeos como Finlandia, como Suecia, ahí también el contacto físico es muy limitado. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan esto cuando interactúan con personas de otros lugares. Finalmente, la comunicación de sentimientos y emociones. La sensibilidad humana experimenta muchas emociones, sobre todo en la cara, como por ejemplo de sorpresa, de miedo, de cólera, de repugnancia, de alegría o de tristeza. Otro punto también muy importante, que es el de la proxémica. ¿Qué es esto? Básicamente es el uso del espacio. Es la distancia que trata uno de mantener cuando interactúa con otra persona. Se dice que la distancia mínima es de hasta 45 centímetros, una distancia personal de 45 centímetros hasta 1 metro, la distancia social de 1 a 4 metros y la distancia pública rebasa los 4 metros. La distancia varía según ¿qué? Según la edad, las personas, si son más jóvenes suelen tener más ese acercamiento entre sí, la personalidad de las personas también, si son extrovertidos, si son introvertidos, el tipo de evento en el que nos encontremos, la relación existente entre quienes están hablando y, como les comentaba hace un momento, la cultura también a la que pertenecen. El comportamiento corporal, entonces, ya para hacer el cierre de este tema, refuerza el lenguaje verbal, por lo menos de dos maneras. Refuerza lo que nosotros decimos verbalmente y nos va a servir para complementar o para apoyar el comportamiento. ¿Sabían ustedes que el lenguaje no verbal representa aproximadamente el 80% de comunicación de nuestro lenguaje? Tómenlo entonces ustedes esto en cuenta cuando estén interactuando con los demás.